Son las 7:52 de la mañana. Gracias a ustedes por estar con nosotros acá en Despierta con CDN. En este momento vamos a conversar vía Zoom con Milagros de Camps. Ella es viceministra de Cooperación Internacional del Ministerio de Medio Ambiente. Milagros, qué gusto tenerte con nosotros. ¿En dónde te encuentras? Me encantaría que nos hablaras sobre tu experiencia en la reciente cumbre que se celebró en Glasgow, Escocia, los resultados y cómo queda la República Dominicana después de este documento que tanta brega dio firmar en palabras llanas. ¿Cómo estás, Milagros? Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos allá en estudio? Bueno, para contarles brevemente, estoy ahora mismo todavía en Reino Unido. Estoy terminando una agenda de bilaterales para luego asistir a Francia a representar al país también a la Conferencia General de la UNESCO que se está actualmente realizando y el Día de Medio Ambiente inicia mañana. Entonces estamos allá con mucha emoción de participar también en esta conferencia y lograr también acuerdos importantes. Bueno, para comentarle un poquito sobre la COP, sí, efectivamente, como dices, el acuerdo final fue una odisea llegarlo. Estuvimos negociando por varios días hasta altas horas de la mañana, tratando de consensuar a 195 países, que no siempre es fácil, claro, cada uno con sus prioridades, cada uno con sus marcos jurídicos que los limitan a llegar a ciertas cosas, y también cada uno con sus intereses que se vieron reflejados específicamente el último día, a último minuto, donde el acuerdo final en temas de carbón pues sufrió unos cambios ahí mismo en plenaria. Mientras estaba ya el texto cerrado, lo volvieron a reabrir y sufrió un cambio final para no incluir la prohibición del carbono, sino una desescalada. Y eso fue un texto iniciado o una modificación iniciada por India y China. Entonces, nada, bueno, aquí estamos ya con un acuerdo que no es perfecto, pero un acuerdo que nos lleva un paso más adelante hacia lograr nuestros objetivos. En el caso dominicano, advertí por algunas notas que tuvo buena participación en la mesa de trabajo, en los encuentros bilaterales. ¿Qué puede decirnos al respecto? Claro, mira, la delegación dominicana fue reconocida no solamente en las negociaciones, sino también a nivel de los grupos de negociación. Nos eligieron a República Dominicana, específicamente al Ministerio de Medio Ambiente, como líder ministerial para dos temas, para llevarlo en nombre de la coalición de islas, uno, y para llevarlo en nombre de un grupo de negociación un poco más amplio que incluye a 130 países. Entonces nos eligieron como campeones ministerial para impulsar en nombre de esos dos grupos de negociación esos temas, tanto en plenaria como en reuniones bilaterales, porque la estructura que tiene la convención es que luego de que se realizan las negociaciones técnicas en las mesas con los técnicos en la primera semana de negociación, entonces pasan a negociaciones de alto nivel y político, y esas negociaciones de alto nivel y político se van manejando tanto en reuniones ministeriales con el presidente de la COP, que está tratando de buscar un consenso entre todas las partes, como con los otros grupos de negociación para tratar de llegar a un texto acordado que sea beneficioso para todos. Entonces, en ese sentido, la República Dominicana tuvo una participación, la verdad es que excelente. Me siento muy orgullosa de mi equipo, muy orgullosa de la delegación completa. Nos reconocieron los distintos gobiernos, nos reconocieron la presidencia y bueno, y seguimos adelante poniendo a República Dominicana en el mapa. Milagros, ¿cuáles son los mecanismos existentes para garantizar el cumplimiento de estos acuerdos y que no se queden en una mera declaración de intenciones? Por lo menos en la parte en la que se lograron acuerdos de relevancia, compromisos. Sí, claro, mira, en derecho internacional no hay lo que existe como una policía que va a exigir que uno cumpla cabalmente con lo que se haya llegado en un acuerdo. Es más un tema de compromiso internacional y moral cuando se refiere al cumplimiento. Sin embargo, son compromisos que tienen cierto peso y que los países pues responden. Lo que ha pasado, por ejemplo, con el Acuerdo de París, que fue un acuerdo que se logró en el 2015, es que las ambiciones que se prometieron no han sido tan altas como se esperaban. E incluso esas ambiciones tampoco las han podido cumplir los países a cabalidad.
lo que se estaba tratando de reforzar en esta COP también es que los países aumentaran su ambición y continuaran con su camino y con las promesas hechas para poder llegar y alcanzar la meta de la neutralidad de carbono que muchos han prometido y la meta de mantener los 1.5 grados Celsius al alcance para que la temperatura no suba más de 1.5 grados Celsius de temperatura global, ya que un grado más alteraría significativamente las condiciones en países como los nuestros, en islas. Por eso estamos luchando tan fuertemente para mantener a los países desarrollados con sus compromisos. Milagros, quiero que me hables sobre el planteamiento de un mecanismo, estoy leyendo, un mecanismo de ayudas para pérdidas y daños ocasionados por el cambio climático, particularmente importante para la República Dominicana. Claro. Lo veíamos en tu discurso ahí en la COP, en donde señalabas que si bien es cierto, República Dominicana no es de los países que para nada aportan mayores números en cuanto al cambio climático, sí es uno de los que más sufriría o sufre de por sí por los efectos del cambio climático, porque a veces hablamos del cambio climático como en futuro, como que es que ya no lo tenemos acá. Claro, sí, claro, mira, las prioridades de República Dominicana yendo a la COP fueron claras. La primera prioridad era mantener el compromiso del 1.5 grados Celsius al alcance. La segunda era mayor financiamiento, principalmente para adaptación al cambio climático y para pérdidas y daños. Entonces, en ese sentido, en el tema de pérdidas y daños, yo creo que fue uno de las decepciones más grandes que hemos tenido. La coalición de islas y los países menos desarrollados, que es como se denominan los países, el grupo de negociación de los países más amplios ya, y un grupo que se llama G77 más China. Estamos impulsando porque se creara un mecanismo, instrumentos financieros para la recuperación en caso de eventos climáticos extremos, en caso de desastres. Porque los países como nosotros, que no somos responsables de haber causado el cambio climático, pues necesitamos que ese financiamiento esté ahí, porque somos los más vulnerables y necesitamos una línea de financiamiento, necesitamos financiamiento para recuperación, necesitamos seguros, necesitamos capacidad técnica, necesitamos todo eso para poder adaptarnos, para poder crear planes de recuperación, para poder asistir en emergencias. Entonces, eso era lo que estábamos llevando. Lo que pasa es que a los países desarrollados les da miedo el tema de responsabilidades, y las responsabilidades están previstas en la conferencia, en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Si se llega a un acuerdo bajo esa convención en cuanto a pérdidas y daños, entonces los países desarrollados son responsables de financiar esa recuperación. Entonces ahí era donde estaba el punto de inflexión entre los dos países, entre los dos grupos más grandes. Nosotros estamos representando lo que era 6 billones de personas, los intereses de 6 billones de personas, y aún así no logramos un avance importante. Lo que logramos fue un diálogo para ver cómo se iba a estructurar esa ayuda sistemática que necesitamos los países menos desarrollados y principalmente las islas. O sea, no vinimos con los brazos vacíos, pero casi. No necesariamente, porque se lograron grandes avances en temas de adaptación. Se duplicó la financiación, adaptación, que para nosotros es sumamente importante. Se lograron grandes avances en temas de mitigación. No se logró el acuerdo que queríamos en tema de carbón, pero sí la desescalada es importante para lograr la meta número 1 del 1.5 grados Celsius. Pero lo que sí nos fuimos las manos vacías fue con temas de pérdidas y daños. O no con las manos vacías, pero con solamente un caramelito. A eso es a lo que me refiero, exacto. A eso es a lo que me refiero, a esa parte de la ayuda, de la mitigación de los efectos. Milagros, te agradecemos enormemente que nos hayas brindado parte de tu tiempo. Sabemos que la agenda continúa. Y felicitamos la misión que tú, el equipo de Medio Ambiente, el equipo de Cambio Climático han llevado adelante allá en Glasgow, representando a la República Dominicana. Que tenga feliz resto de la jornada, Muchísimas gracias, y gracias a ustedes por el tiempo hoy para compartir la experiencia. Gracias, Milagros. Gracias, Milagros. Reino Unido está ella. Eso del financiamiento, Catherine, la ONU está pidiendo a los países poderosos que dupliquen la ayuda. Claro. Andan como por el 30% de la ayuda prometida. Vamos a seguir con la COP26 y la participación de República Dominicana. Max Puig
vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático, está aquí entre nosotros. Buenos días, Max. Muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Saludos a todas las personas que nos miran y nos escuchan en este momento. Max, el editorialista del Caribe titula La COP26, una cumbre más. En el sentido de que ahí se habla mucho, se discute mucho, se acuerda mucho, pero no hay mecanismo práctico de implementación. Fue una brega llegar a algún tipo de acuerdo. Desmiénteme que no es una cumbre más. Bueno, yo pienso que hay que situar la COP26 dentro de un contexto. Y realmente este contexto nos muestra que llegar a acuerdos en un mundo tan fragmentado, en un mundo tan desigual, con tantos intereses, con intereses tan poderosos, no es fácil, es sumamente difícil. Y más con un tema como el que se está planteando, el que se planteó en la Conferencia de las Partes 26 del Acuerdo Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Debo decir lo siguiente: estamos frente a una situación que es única en la historia de la humanidad. Y es que hace aproximadamente 200 años, en Glasgow, la ciudad donde estábamos reunidos, el señor Watts descubrió un mecanismo para utilizar mejor el vapor. Ese fue, si se quiere, el inicio de la revolución industrial. A partir de ahí el mundo se ha transformado. Pero esa transformación ha sido tal que lo que el ser humano ha hecho en el planeta ha cambiado la naturaleza misma, poniendo en peligro la existencia del ser humano. Ahora, eso ha significado la creación de todo un sistema productivo, de todo un sistema económico, que es el sistema predominante en el mundo actual. La marcha, el desarrollo, el crecimiento de ese sistema le ha traído infinitos descubrimientos a la humanidad, avances considerables, pero también está poniendo en peligro la existencia misma de muchísimas especies en el planeta y las formas de vida de la especie humana. Esto no se ha demostrado ya, pero es una demostración reciente, hace menos de 10 años que se acaba de confirmar que todas estas transformaciones en la naturaleza son el resultado fundamentalmente, no únicamente, sino fundamentalmente, del uso de combustibles fósiles para la generación de energía. Todo el entramado, y debo decir, para la generación de energía, y las sociedades actuales son sociedades basadas en la energía. Algunos autores han dicho que las sociedades actuales son energívoras, consumidoras de energía. Todo depende de la energía. Lo que hacemos en este momento está basado en la energía. Ahora, esto significa que también ha habido todo un entramado de productores de esos combustibles fósiles, carbón, petróleo, gas, que han hecho todo lo posible por negar que las transformaciones que se están dando en la naturaleza sean el resultado de ese hecho. Y durante los últimos 50 años ha habido, si se quiere, una batalla económica, política, pero también científica. Naciones Unidas creó, a finales de los años 80, el panel intergubernamental sobre el cambio climático, que ha hecho una serie de informes. En su quinto informe, hace unos 7 u 8 años, ya se estableció que el cambio climático era el resultado, el producto, con un 90% de certeza del uso de esos combustibles fósiles. En el sexto informe, cuya parte preliminar se emitió en agosto pasado, eso se confirma de manera ya absoluta. Ahora, una cosa es confirmar eso, saber esa certeza, y otra cosa es que se produzcan los cambios, las transformaciones, para que esos combustibles fósiles sean superados, sean eliminados. Ahora se consideró un gran avance
el hecho de que se hiciera mención al carbón, porque hasta ahora en ninguna COP se había señalado al carbón como el responsable principal de estas transformaciones negativas en la naturaleza y en la sociedad. Y se señala y se planteó hasta el final, se trató de que en el documento final se insistiera en que que se iba a trabajar para la eliminación del carbón. A último minuto, China y la India plantearon el cambio del texto diciendo que se iba a luchar por la reducción del carbón y no la eliminación. Es decir, eso prácticamente hace que no se establece ninguna obligación, sin ningún compromiso, para lograr ese objetivo que es central, que es fundamental. Ahora, se dice, bueno, pero por lo menos se habla de la reducción. Y en 26 COPs, en 26 conferencias es la primera vez. Entonces se puede decir que es una cumbre más y que no se avanzó nada. Bueno, se avanzó, sí, se avanzó. Pero no se avanzó como lo requería y lo requiere la humanidad para su supervivencia. Ese es el tema central. Y todo esto tiene que ver con que el mundo, lo sabemos que es así, está hecho de intereses poderosos que se expresan en los estados. Y son los estados dominados por esos diversos intereses los que van y se reúnen o nos reunimos. Entonces, los estados que estamos en situación desventajosa, o sea, los estados de los países en vías de desarrollo, o pequeños, o insulares como la República Dominicana, tratamos de hacernos fuertes nosotros mismos y hacer mejor papel posible en ese contexto. Y eso fue lo que hicimos ahora. Yo diría que la República Dominicana ha tenido una participación creciente en las COPs. La participación dominicana ha ido mejorando. Esta vez logramos algo muy importante. Y es que tuvimos una delegación cohesionada. Eso me parece que es lo más importante. Porque hasta ahora cada uno iba por su lado. Medio Ambiente llevaba su delegación, el Consejo llevaba su delegación, Cancillería iba. Pero ahora logramos una delegación cohesionada, con una posición país. Eso lo trabajamos. Ustedes saben cuál es el papel del Consejo. El Consejo es un órgano transversal que agrupa diferentes ministerios. Y nosotros trabajamos para que los responsables de las diferentes áreas sectoriales pudiéramos ponernos de acuerdo en una posición común. Permiso. Sí, adelante. Yo vine un poco afectado de Glasgow. Ustedes saben que en estos días las temperaturas allá variaron entre 1 y 2 grados y 10 grados. Sí. Muchas lluvias. Max, yo creo que y es bueno que te interrumpa, Sí, recupérate. gracias. Vale la pena que revisemos algunos. Leía yo en el periódico español El País, y entiendo que es parte del sentir el postcumbre, ¿no? Y los análisis que se hacen en los grandes medios. Por ejemplo, señala este artículo que está titulado No basta una cumbre de compromiso. Es un artículo de opinión en el diario El País, en donde culmina diciendo: Glasgow no es el acuerdo de emergencia que necesita el planeta, pero no es fácil saber cómo conseguir otro más ambicioso. Es un asunto en el que se entremezclan intereses geoestratégicos, económicos y políticos. Los estados solo avanzarán, y esto me parece muy, pero muy importante, los estados solo avanzarán en la medida en que no tengan otra opción. Y vaya que es dramático saber que hasta que no tenemos el agua al cuello no empezamos a movilizarnos desde la perspectiva de lo que puede hacer República Dominicana, no en un escenario internacional. Me refiero a cuáles mecanismos podrían intentarse en el país para tratar de crear un fondo de mitigación, quizás interno, con apoyos de organismos internacionales, multilaterales. ¿Eso existe? ¿Se puede mejorar? Mira,
es muy justo lo que plantea ese editorial y lo que tú expresas. Es así. Y esto obliga a que cada país y el conjunto de los países, bueno, pero que cada país determine qué es lo máximo que puede hacer, siempre considerando cuál es su correlación de fuerzas internas, económicas, sociales, políticas. Porque hay que entender cuáles son las fuerzas que tienen mayor peso, cuáles son sus intereses, que no necesariamente son los intereses del conjunto de la sociedad. En el caso de un país como el nuestro, nosotros tenemos a nuestro alcance un instrumento que ha sido determinado por el Acuerdo de París, que son las contribuciones nacionalmente determinadas. Cuando se dice que son contribuciones nacionalmente determinadas, esto significa que el país decide soberanamente cuáles van a ser las medidas que va a hacer. Claro. República Dominicana emitió su primera contribución a raíz del Acuerdo de París y ahora presentó el año pasado su contribución nacionalmente determinada, revisada y ampliada. Eso quiere decir que ahí se señaló qué se propone hacer República Dominicana para mitigar el cambio climático y para adaptarse a él. Esta contribución ha sido respaldada por una institución internacional que se llama NDC Partnership. NDC es contribución nacionalmente determinada, por sus siglas en inglés, y a Partnership, asociación, ¿verdad? Entonces el NDC Partnership fue la institución que respaldó la elaboración de la NDC dominicana. Y acá los responsables de esa acción fueron el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y el Consejo Nacional para el Cambio Climático, que somos las instituciones que somos puntos focales. Otras participan con un lugar importantísimo, como Medio Ambiente, como Hacienda, Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero en ese trabajo de la contribución nacionalmente determinada, la República Dominicana fijó hacia dónde se dirige de aquí al año 2030 en esa materia, para mitigar y para adaptar. Pero eso supone saber qué se va a incluir en el presupuesto. Por eso la importancia de Hacienda, cómo se va a planificar la economía, cómo se van a modificar, cómo se va a producir la planificación del territorio. Y ahí aprovecho para señalar que la ley 6400, que es la ley de medio ambiente del año 2000, estableció como una obligación el establecimiento de una ley de ordenamiento territorial. Y eso no se ha hecho. Y eso es fundamental para el tema de pérdidas y daños. Eso que nosotros estamos reclamando en el exterior, diciendo necesitamos apoyo. Bueno, nosotros vamos a conseguir también más apoyo cuando nosotros digamos tenemos una ley de ordenamiento territorial, estamos ordenando la casa. Claro. Porque si en el país las personas viven encañadas y el Estado no ordena eso, ¿cómo después nosotros vamos a reclamar que nos paguen pérdidas porque nosotros no fuimos capaces de ordenar nuestro territorio? Porque una cosa es lo que cuando ya no hay nada que hacer porque el efecto fue catastrófico, pero otra cosa es la... Pero justamente lo que quiero decir es que la responsabilidad principal, históricamente hablando, es la de los países y las grandes empresas que han producido este tipo de crecimiento económico destructor de la naturaleza. Esa es la responsabilidad principal. Y tenemos que reclamarle, pero también nosotros tenemos una responsabilidad, que es el de ordenar nuestra casa, que es el de reordenar nuestra economía, reordenar nuestra sociedad y decir, lo estamos haciendo bien. Y porque lo estamos haciendo bien, tenemos derecho a reclamar. Es decir, tenemos toda la capacidad moral de reclamar, porque estamos asumiendo nuestras responsabilidades, sabiendo nosotros que las principales responsabilidades se encuentran allá,
del otro lado. Yo pienso que esto hay que destacarlo porque soy he sido de los principales abanderados en el tema, es decir, pero creo que también tenemos que poner de nuestra parte. Sí. Bueno, hay que esperar a ver qué se saca de esto, porque en el carbón quedó a medio talle. El financiamiento queda a nivel de un llamado a la grande potencia a que aporten, que no llega al 30% el compromiso asumido. Pero ¿a dónde voy? O sea, ¿qué lección sacamos los dominicanos, el ciudadano común de esto? Que no lo vea como algo alejo. El editorial del Caribe plantea que ante los pálidos resultados de Glasgow obligan a multiplicar, eso es a ustedes el compromiso, y a continuar motivando, que es lo más importante, a una población, la nuestra, que es indiferente ante un fenómeno que afecta a toda la humanidad, el calentamiento global y en consecuencia el cambio climático. ¿Cómo se traduce eso para la población dominicana? Mire, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que expresa ese editorial del Caribe, totalmente. Aquí hay un tema de responsabilidad y cada cual la asume, la debe asumir desde el lugar en que se encuentra colocado. Si algo ha contribuido a los logros limitados de la COP26, ha sido precisamente la movilización mundial, la movilización de las sociedades. En Glasgow hubo muchas manifestaciones, pero también las hubo a nivel de todo el planeta. Y aún pequeños, los logros alcanzados tienen que ver con esas movilizaciones. Con relación al carbón, en Glasgow se firmó un acuerdo de unos ciento y tantos países para la reforestación, para la protección de los bosques. Y hubo dos coaliciones de países, una para plantear la eliminación del carbón de solo 20 países y otra de 40 países también con otro sistema de reducción del carbón. Entonces, ¿qué pasa? Hay 130 países que se asocian a favor de la reforestación y solo 20 y 40 que se asocian para la limitación del carbón. Esto es muy importante porque lo de la reforestación es fundamental, pero lo de la reforestación, cierto, contribuye a mitigar, pero el problema de fondo no está en los bosques. Hay que conservarlo, pero el problema fundamental está en el carbón. Entonces nosotros debemos ser abanderados, o sea, a favor de la eliminación del carbón, pero debemos dar el ejemplo. Nosotros en el año 2012 desarrollamos dos grandes plantas de carbón en Punta Catalina. Entonces, en ese sentido, nuestra acción debe ser consecuente dentro y fuera del país. Debemos trabajar para la eliminación de los combustibles fósiles, el carbón, el petróleo y el gas en República Dominicana y en todo el mundo. Con esto quiero decir que efectivamente lo que estoy de acuerdo es con una sensibilización y movilización creciente de toda la sociedad, de manera que los poderes públicos en República Dominicana y en todo el planeta se vean compelidos, se vean obligados a trabajar a favor, no yo diría de una sociedad mejor, de una sociedad, porque si esas medidas no se toman, es la humanidad misma la que está puesta en entredicho. Bueno, muchas gracias, Max. Un placer. Estos temas de fundamental importancia que, como reitero, la mayoría de los dominicanos vivimos de espaldas a esa amenaza global, pero poco a poco vamos ganando terreno. Gracias.